de la ISUO o Sociedad Internacional de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología, y también miembro del Task Force de Ecocardiografía Fetal. El doctor Hernán Muñoz ha tenido la gentileza de adecuarse a nuestro programa en la premura del tiempo y va a juntar sus dos presentaciones. La primera de ellas, valor actual del diagnóstico ecográfico del parto pretérmino, y a continuación nos va a hablar de tocólisis en el parto pretérmino y medicina basada en evidencia. Con ustedes entonces el doctor Muñoz, lo pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Agradecer al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar parte de la actividad que desarrollamos y también un poco de la visión actual basada en evidencia para estos temas que son tan relevantes como vamos a ver. Si me apagan la luz de aquí arriba, por favor, para que se vea mejor esto. En sí trabajamos en la Universidad de Chile y en Clínica Las Condes. Esta es una fotografía de Clínica Las Condes, está llegando alrededor de las 500 camas, se hace de todo, desde trasplantes cardíacos hasta trasplantes hepáticos, pasando por todo tipo de intervenciones intermedias. Y hay una NEO que tiene muy buenos resultados perinatales que nos van a mostrar los chilenos, y ahí les voy a comentar cuáles son los resultados de esta lista. La situación actual para Chile, desde el punto de vista de los resultados perinatales, es esta: tiene una mortalidad materna de 18 por 100.000, una mortalidad perinatal de 8 por 1000, y el 40% de las muertes son debidas a malformaciones congénitas, tema que tratamos relativamente en extenso durante uno de los cursos precongreso. Y el otro 60% de las muertes son provocadas por parto prematuro y restriccionamiento intrauterino. Otra variable epidemiológica, y ustedes ven que las muertes neonatales para el Reino Unido solamente la mitad son por pretérmino, y el resto son provocadas por malformaciones y otros problemas. Esta gráfica corresponde a la data cruda de cómo nacen los niños de acuerdo a la edad gestacional para el año 2007 en Chile, y esto es comparable para cualquier año, son alrededor de 300.000 partos, y ustedes ven que la frecuencia de partos es máxima entre la semana 38 y 40. Los partos prematuros de ese año fueron el 5,6% de los partos y representaron el 65% de las muertes. Los partos que ocurrieron antes de las 34 semanas fueron solamente el 2%, y estos partos representaron o acumularon el 52% de las muertes perinatales. Por lo tanto, esto es un problema de alta frecuencia y de alto impacto. Y obviamente, como lo vamos a ver por algún detalle, mientras menor es la edad gestacional, mayor es la mortalidad de estos pacientes. ¿Cuál es la frecuencia del problema en Chile? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 15 años? Ustedes ven que en esta década, o un poco más de una década, la frecuencia de parto prematuro, lejos de disminuir, se ha ido incrementando. Este fenómeno no es solamente de Chile, sino que es prácticamente de todos los países, y esta gráfica es del Reino Unido, y ustedes ven que en los últimos 50 años los niños menores de 2.500 gramos que acumulan restricción y parto prematuro no han disminuido ni un punto porcentual. En los Estados Unidos, esta es data comunicada del 2008, los partos prematuros no solamente no han disminuido, sino que se han incrementado progresivamente. Afortunadamente, los partos prematuros en globo son los que se han incrementado, pero aquellos partos prematuros de muy alto riesgo, esta es data de Nueva Zelanda, los menores de 32 semanas prácticamente no se han modificado. ¿Y por qué los partos mayores de 34 semanas son los que se han incrementado? Probablemente por dos motivos. Uno, por un incremento de los partos médicamente indicados, en los que encontramos las cesáreas anteriores y otras liberalizaciones de interrupción de embarazo, pero también porque se ha incrementado el número de pacientes con parto
embarazos gemelares, y esto ha impactado también sobre los porcentajes globales de prematurez en el mundo. Desde el punto de vista de definición, no vamos a hacer mayores alcances. Nosotros movimos de las 22 a las 20 semanas el minuto en que presenta la amenaza de parto prematuro. Desde el punto de vista epidemiológico, es un problema de alto impacto, de alta mortalidad, de alta morbilidad. Y desde el punto de vista económico, los niños menores de 1.500 gramos en Chile representan el 1% del total de partos. Y este 1% se lleva el 85% de todo el presupuesto materno-infantil del país. Por lo tanto, es mucho dinero y también un problema familiar de la madre extraída de su hogar durante muchas veces meses siendo a la guerra. ¿Qué tal es la sobrevida de los niños prematuros? Esta es data de los Estados Unidos, una de las más recientes. Y ustedes ven que la sobrevida antes de las 24 semanas es más bien anecdótica. Y mientras menores de edad gestacional, mayor es la mortalidad y también mayor es la mortalidad. Pero sin duda lo que más interesa es saber cómo es la realidad de su país o específicamente del lugar donde usted está trabajando. Parto prematuro no solamente significa morbilidades generales, sino que está relacionado con infecciones, como veíamos en la presentación anterior, donde los niños de pretérmino tienen significativamente más infecciones dadas por corionitis clínica, histológica, endometritis, sepsis neonatal que los niños de término, pero además, desde el punto de vista de la biología isquémica, los niños de pretérmino tienen más desprendimiento y más restricción de crecimiento intrauterino que los niños de término. Como les decía, interesa mucho saber cuál es la realidad. Esto son la data acumulada de las 25 NEOs públicas del país, en Chile, y presentado por Mónica Morgan en el año 2002, y muestra que antes de las 24 semanas no tenemos sobrevida. La verdad que los casos son excepcionales. A las 24 semanas tenemos un 10%, lo que rápidamente sube un 50% alrededor de las 20 semanas. Como ustedes comprenderán, prolongar la gestación entre las 34 y 36 semanas desde el punto de vista de la sobrevida, el impacto es probablemente cero. Pero prolongar la sobrevida entre las 24 y las 26 semanas significa incrementar alrededor de 2 puntos porcentuales por cada día que usted prolonga la gestación. Por lo tanto, hay que hacer ahí un esfuerzo importante de prolongar el embarazo en esas edades gestacionales que son bastante críticas. La morbilidad también, los ratios de 1 entre 1250 y 1500, y ustedes ven que la posibilidad de displasia bronco-pulmonar, síndrome respiratorio, hemorragia intraventricular, neuropatia del prematuro se multiplica muchas veces mientras más prematuro es el bebé. También mencionarles que la asociación de restricción de crecimiento intrauterino y prematurez es muy mala, y para desmitificar lo que por años hemos repetido, que los niños con restricción les iba mejor porque estaban más maduros, olvídenlo completamente. Los niños con restricción se mueren más, tienen más distrés respiratorio, tienen más morbilidad, tienen más mortalidad, tienen más parálisis cerebral, y durante la vida adulta van a ser diabetes, enfermedades coronarias, hipertensión y otras enfermedades. Por lo tanto, olvídense de la cosa de que la restricción es buena. La restricción y hipoxia es muy mala y es un estigma que dura para toda la vida. En resumen, entonces, el parto prematuro en los últimos años, lejos de disminuir, se ha ido incrementando, pero afortunadamente los partos de muy alto riesgo, menores de 32 semanas, no se han incrementado, mientras menores la edad gestacional, mayor es la muerte y mayor es la tasa de hándicap. En muchas partes se habla de esto, de que uno debería cambiar la definición a 34 semanas, ya que la morbilidad y mortalidad de verdad es muy importante en esas edades gestacionales. Después de las 34 semanas hay también mayor morbilidad, pero es morbilidad bastante menor. Desde el punto de vista de la epidemiología, un porcentaje son partos con membranas intactas, otro porcentaje son con membranas rotas, y un porcentaje, que lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación, se debe a interrupciones debido a causas maternas o fetales, donde preeclampsia y restricción juegan un rol muy importante. Pero lo que vamos a ver ahora son los partos que ocurren antes de las 34 semanas, que en términos generales son el 1,8% de los partos, para Chile el 2%. Un tercio son los iatrogénicos, que no vamos a observar, y los otros espontáneos, donde están membranas rotas y membranas intactas, son los que vamos a ver. De este grupo de pacientes, el 15% tiene una historia previa de riesgo de parto prematuro, y el otro 85%
no tiene historia. Son las primigenias o pacientes que no tienen ningún antecedente de riesgo. Veamos entonces, y esto va a ir muy rápido ya que las etiologías las vimos, aquí están las frecuencias de las diferentes etiologías y las etiologías en nuestro hospital, que tenemos un porcentaje mayor de embarazo menor de 34 semanas, isquemia la primera, muy seguida, muy parejo con infecciones, y el resto cae bastante por abajo. Desde el punto de vista fisiopatológico, ya lo vieron in extenso, este es un síndrome, múltiples etiologías que activan una vía final común, donde los efectores son miometrio de Ziegler-Suffolk, que producen finalmente parto prematuro. Desde el punto de vista del diagnóstico, ustedes ya lo saben, dinámica uterina, modificaciones cervicales, que progresan hacia el parto. Desde el punto de vista manejo, los pilares del manejo son precisar la edad gestacional, objetivar el diagnóstico, identificar la causa y tratarla si es posible, realizar tocolisis, que lo vamos a ver en la segunda parte de la presentación, prevención de membrana hialina, que también va a ser abordado en este simposio, y finalmente atender el parto prematuro. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente nos va muy mal en poder intervenir y disminuir efectivamente la posibilidad de que un bebé nazca antes de tiempo, y por lo tanto las estrategias se han movido o movilizado hacia la prevención. Veamos cuáles son las intervenciones que hemos realizado por mucho tiempo y cuál es su impacto basado en evidencia. Las intervenciones en el estilo de vida, que incluyen el reposo, que incluyen las visitas prenatales, el soporte psicológico, etcétera, etcétera. El estudio más importante es este, con más de 1000 pacientes, muestra que el riesgo de parto prematuro no se modifica si usted hace todos estos cambios de intervención. Es más, hay una leve tendencia a un incremento en estos factores, que son trombosis, atrofia, estrés de la madre y familia y, por supuesto, en costos y la sensación de culpógena que tienen por no haber hecho estas cosas. Los tocolíticos, que los vamos a ver in extenso, no son capaces de disminuir la posibilidad de parto prematuro, tienen efectos adversos y, en suma, lo que sí hacen de forma significativa es prolongar la gestación 48 horas, lo que es muy importante porque nos da la posibilidad de hacer prevención de membrana hialina y también de eventualmente traslado de las pacientes. Otra de las intervenciones que ustedes escucharon y que ha sido de gran utilidad, no se sabe cuál es exactamente el mecanismo, es la administración de progesterona profiláctica en este grupo de pacientes que tiene historia de riesgo. El primer papel de esto lo produce el Instituto Nacional de Salud Americano junto con Da Fonseca en Sao Paulo, y muestran que la administración de caproato de 17-hidroxiprogesterona dado por vía intramuscular o progesterona natural micronizada por vía intravaginal disminuye significativamente la posibilidad de tener un parto prematuro. La data acumulada muestra que esta posibilidad en población de riesgo disminuye alrededor, la posibilidad de parto prematuro disminuye en alrededor de un 25%, lo que impacta desde el punto de vista del análisis costo-efectividad en una disminución del 4% del total de partos prematuros. Lo voy a volver a repetir después, pero ahora lo voy a hacer solamente el comentario para caproato 17-hidroxiprogesterona. Este fármaco no ha sido aprobado por la FDA, porque cuando fue a la aprobación por la FDA y los estadísticos del Instituto Nacional de Salud examinaron qué es lo que ocurría con los resultados de la data cruda, observaron que el grupo tratado con caproato 17-hidroxiprogesterona tenía más muertes que el grupo placebo. Y eso detuvo la aprobación de 17-hidroxiprogesterona por la FDA. La otra progesterona, el comentario se lo voy a hacer, cuál es el pero, en algunos minutos más. Cerclaje. En pacientes que tienen historia de parto prematuro, ya sea 2 partos prematuros menores de 34 semanas o un parto en bloque como en la incompetencia cervical clásica, lo que ocurre es que el cerclaje disminuye al límite de la significancia el porcentaje de partos prematuros, ¿ok? Con una reducción ahí cerca de un 4% del total. Algunos de los estudios, como se ha hecho, Alticius mostró que si lo que usted hacía era comparar cerclaje electivo versus en población de riesgo, versus seguir a estas pacientes y ver el cuello y hacerle cerclaje cuando tenían cervix menor de 25 milímetros, lo que encontrábamos que había una disminución significativa en los partos prematuros, pero si utilizábamos esta estrategia, disminuíamos a la mitad también
la necesidad de hacer cerclaje. En resumen, entonces, los grupos de pacientes espontáneos que tienen historia previa de parto prematuro, cerclaje cervical o progesterona reducen la probabilidad de que este fenómeno se repita significativamente. Vamos entonces ahora al otro grupo, el grupo sin historia, que es el 85% de la población que ustedes examinan, y que hay diferentes estrategias, como ya vimos en la primera presentación, para infección, inflamación y longitud cervical. Rápidamente vamos a revisar qué es lo que ocurre con isquemia, probablemente hipoxia, hiperoxia, liberación de radicales libres. No se sabe exactamente el mecanismo, pero los radicales libres, como vieron recién, tienen que ver finalmente con el incremento de prostaglandina. La disminución, el metaanálisis de aspirina para pacientes de alto riesgo muestra que la preeclampsia disminuye en un 15% y el parto prematuro en un 8%, lo que es un efecto leve. Nosotros participamos de este estudio publicado en la revista Blanca hace algunos años, que muestra que pacientes seleccionadas por Doppler de arterias uterinas anormales en el examen de las 22 a 24 semanas y randomizadas a aspirina versus placebo, ninguna de las variables mayores estudiadas disminuyó significativamente en el grupo de aspirina, así que el efecto es mínimo, pero muchas veces es el único instrumento que podemos usar. Cuando vamos a ver qué es lo que ocurre con infección, básicamente las vías de las infecciones pueden ser ascendentes, lejos la más frecuente, que llegan al colionamnio, líquido amniótico y pueden llegar finalmente al feto, que es el síndrome inflamatorio fetal, que estos niños tienen muchos peores resultados. También por contigüidad, como ocurre en una peritonitis de cualquier etiología, también por un procedimiento invasivo o por vía sanguínea, como por ejemplo ocurre en las pacientes que tienen enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal efectivamente incrementa el riesgo de parto prematuro en alrededor de 3 veces. Sin embargo, si ustedes tratan a las pacientes con enfermedad periodontal, no hay disminución del parto prematuro. ¿Okay? Aumenta el riesgo, pero no tenemos estrategias para disminuir el parto prematuro. ¿Qué es lo que ocurre con bacteriuria asintomática? Un poco lo mismo, la mayoría de los países han cambiado de orina completa a urocultivo y antibiograma, y el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas, que están presentes en un 2 a un 10% del embarazo y entre un 30 y un 50% se van a transformar en pielonefritis, disminuye significativamente la posibilidad de hacer pielonefritis, pero no disminuye la posibilidad de parto prematuro. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre con vaginosis bacteriana? La vía ascendente, la más común de todas, lo que muestra es que el riesgo de parto prematuro se incrementa entre 1.4 y 7.5 veces. De verdad, la gente con vaginosis bacteriana tiene más parto prematuro. Sin embargo, los estudios clínicos aleatorizados en metaanálisis muestran que la disminución del parto prematuro no es significativa. 2 o 3 tips que entregarles aquí. Los fármacos deben ser administrados por vía oral. Clindamicina es probablemente la mejor estrategia, y en pacientes de alto riesgo deben ser investigados varias veces durante el embarazo y no solamente en una ocasión. Inflamatorio también es la aparición de fibronectina, que son estas moléculas que son de adhesividad, que al activarse las membranas uno las puede colectar en la vagina. Están presentes en el 50% de las pacientes que van a tener, o tienen un detection rate de un 50%, pero el tratamiento con antibióticos en el grupo tratado versus placebo tampoco disminuye el parto prematuro. Si bien tenemos entonces etiologías que claramente están asociadas a parto prematuro, no tenemos estrategias basadas en evidencia que muestren una disminución del parto prematuro. Vamos a la disfunción del cervix. El cervix, claramente, Emile Papiernik en Francia hace más de 20 años mostró que al examen digital las pacientes que tenían el cuello modificado tenían mayor riesgo de parto prematuro. Pero no fue hasta la década de los 90 donde Frank Anderson en la Universidad de Michigan muestra que es capaz de examinar el cuello por ultrasonido, y lo que examinó fue que el cuello se iba abriendo y acortando como aparecía en todos los textos clásicos, y cuando se borraba completamente comenzaba la dilatación, y que esto uno lo podía examinar, y que eventualmente, midiendo las diferentes estructuras con Ricardo Gómez, publicamos esto hace varios años, donde vimos que la longitud cervical, el funneling, incluso describimos un índice de
acortamiento cervical, pero lo que ha quedado en el tiempo es la longitud cervical como la única variable capaz de predecir, o la mejor para predecir, parto prematuro. ¿Cómo se mide el cuello? De esta manera. La vejiga debe estar vacía, no deben comprimir el labio anterior del cuello, deben solamente apoyar el transductor y van a ustedes examinar la longitud del canal. Se mide el orificio cervical interno al orificio cervical externo, se traza una línea recta, no se traza el canal, es una línea recta, y en muchas pacientes a las 22-24 semanas se van a encontrar con esto, un cuello muy acortado. ¿Hay alguna diferencia entre los resultados perinatales de esta paciente y esta? Vamos a ver que hay dos posibilidades. Uno, pacientes asintomáticas, es decir, tamizaje, 22-24 semanas, hacemos el examen, o pacientes sintomáticas que consultan por parto prematuro. Les voy a mostrar solamente 3 diapositivas de cuál es la utilidad de pacientes sintomáticas que consultan por parto prematuro. Y la utilidad es la siguiente. Las pacientes que consultan por amenaza de parto prematuro y tienen el cuello menor de 15 milímetros, los siguientes 7 días el 50% va a tener parto prematuro. Y las que tienen el cuello mayor de 15 milímetros, el 0,7%. Recuerden que antes de las 34 semanas va a terminar entre un 20 o un 40% de las pacientes con parto prematuro las que consultan con contracciones. Nuestros resultados en Chile con Mauro Parra muestran que si el cuello medía menos de 15 milímetros, en los 7 días siguientes la probabilidad de parto era 69%, si el cuello ya era mayor de 15 milímetros, 8%, y si el cuello era mayor de 30 milímetros, la probabilidad de parto prematuro era 0, digamos cercana a 0. ¿Cuál es el mensaje para casa? Si usted tiene una paciente con amenaza de parto prematuro que examine el cuello y mide más de 30 milímetros, la puede dar de alta y controlar en forma ambulatoria. En cambio, si el cuello mide menos de 20 milímetros, usted debe hospitalizar. Entre 20 y 30 milímetros, obviamente, debe apoyarse por otras variables clínicas y el seguimiento. Vamos a ver entonces ahora en pacientes asintomáticas, pacientes sin historia, que consultan, y usted mide la longitud cervical en el examen de 20 a 24 semanas. Lo primero que tiene que saber es que a medida que disminuye y progresa la edad gestacional, disminuye levemente la longitud del cuello, percentil 50, 75 y 90. Esto es lo que ocurre cuando usted mide el cuello a la semana 24. Hay un percentil 50 para la población latina que es alrededor de 38 milímetros, un percentil 5 que es alrededor de 28 milímetros y un percentil 95 que no tiene mucha importancia. Lo que sí es claro, y esto es resultados de la red perinatal americana, que mientras más corto el cuello, la posibilidad de parto prematuro se incrementa, y esto es especialmente importante bajo los 25 milímetros. Los resultados de Fetal Medicine Foundation muestran que mientras más corto es el cuello, mayor es la probabilidad de parto prematuro, pero que esto se incrementa francamente después de los 20 o menores de 15 milímetros. Tan estrecha es la correlación y el número de pacientes incorporados en esto en realidad es gigantesco, que usted tiene la posibilidad en los software ocupados para la realización de ultrasonidos, que usted ingresa la historia de la paciente, si tiene antecedentes de parto prematuro o no, e ingresa la longitud cervical y le entrega cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga un parto antes de las 32, 34, 36 semanas. Lo segundo es que si bien parto, mientras menor es el cuello, mayor es la posibilidad de parto prematuro, la historia tiene también mucha importancia, ya que si la paciente es nulípara, mientras más corto es el cuello, la posibilidad de parto prematuro se incrementa. Pero si tiene embarazo previo de término, esa posibilidad, ese incremento es mucho menor. Y si tiene antecedentes de parto de pretérmino, ustedes ven que la posibilidad de tener un parto prematuro se incrementa también muchas veces. Ustedes lo que ven en esta gráfica es que el riesgo a priori se incrementa muchas veces si usted tiene un cuello acortado. ¿Qué es lo que podemos hacer con las pacientes que tienen cuello acortado? Estos son los resultados de un papel que nosotros participamos, que está publicado por Miki Tu en Lancet también, y se incorporan los trabajos de estos otros autores hechos en metaanálisis por Vincenzo Berghella. Y ustedes ven que la diferencia en el grupo completo entre lo que ocurrió con las pacientes con cerclaje versus expectantes, esta disminución no es significativa. ¿Okay? Entonces, primera lectura a casa es que si usted encuentra el cuello corto, la posibilidad de parto prematuro es mayor. Esa posibilidad de parto nunca es 100%, sino que es alrededor de un 20% solamente, pero que
el cerclaje no va a disminuir la posibilidad de parto prematuro. ¿Cuál es la otra alternativa? Progesterona natural micronizada. Nosotros participamos también en este estudio clínico randomizado, donde 30.000 pacientes fueron randomizadas a placebo versus progesterona natural micronizada, y ustedes ven en la curva de sobrevida que hay una disminución significativa del parto prematuro, reducción que es de un 44%, lo que es una de las primeras intervenciones que efectivamente disminuye la posibilidad de parto prematuro. ¿Cuál es el pero? El pero es que este grupo versus este grupo, la morbilidad y la mortalidad no fueron diferentes. ¿Ok? Disminuyó el parto prematuro, pero no disminuyó ni la morbilidad ni la mortalidad. Explicación para esto. Bueno, uno, el N-muestral estaba diseñado para demostrar las diferencias en número de partos, no en morbilidad, o puede ser que ocurra algo como lo que se sospecha con caprotesis y toxiprogesterona, que progesterona efectivamente disminuye parto prematuro, pero aumenta la mortalidad o la morbilidad en el grupo tratado. No lo sabemos. Roberto Romero está iniciando un estudio clínico randomizado multicéntrico donde esperamos participar y va a responder esta pregunta en los próximos 2 años. La siguiente cosa con progesterona es que no es lo mismo tener el cuello de 1 a 5, de 6 a 10 o de 11 a 15 milímetros, y ustedes ven que el mayor efecto fue en este grupo, de 11 a 15 milímetros, lo que obviamente tiene algunas implicancias clínicas, porque si usted tiene un cuello entre 10 y 15 milímetros, obviamente la mejor elección es progesterona, pero si el cuello mide menos de 10 milímetros, probablemente la alternativa es otra, no sabemos. Y más de 15 milímetros tampoco sabemos, y aquí hay también un estudio clínico randomizado que está efectuándose en este momento. Nosotros, con participar en todos estos estudios, hemos generado nuestra propia data. Aquí está la curva de Gauss que se describe el cuello para las 20-24 semanas. Los partos, la gente que tiene parto después de las 37 o después de las 35 o antes de las 35, el cuello es menor en el examen de las 20-24 semanas. Y el 80% de las pacientes que tienen parto antes de las 32 semanas tenían el cuello corto a las 24, el 38 antes de las 34 y el 18 de las que tenían antes de 37. Por lo tanto, el siguiente mensaje es que el cuello corto identifica pacientes a riesgo de parto prematuro, pero menores de 34 y especialmente menores de 32. Un poco lo mismo esto. Y aquí juntar varias etiologías. La historia de parto prematuro identifica alrededor del 28%, nuestro dato, alrededor del 28% de las pacientes que van a tener efectivamente parto prematuro, y el cuello corto a un 33%. Si usted junta ambos datos, el detection rate es de 41%. Y si a esto sumamos la velocimetría Doppler de arterias uterinas, es decir, la posibilidad de añadir la etiología isquémica, la sensibilidad o el detection rate llega a un 52%. 2 palabras acerca de embarazos gemelares. Los embarazos gemelares, esta es la curva de partos de los únicos, gemelos dobles, triples, y los cuádruples van por acá. Y los partos son prematuros con más frecuencia en los dobles, en los triples que en los dobles, y tienen un cuello más acortado. Desmitificar algunas de las cosas. Primero, el reposo no disminuye la posibilidad de parto prematuro en los embarazos gemelares. Incluso hay una leve tendencia a un incremento en las muertes neonatales. 2. El cerclaje en pacientes que no miramos el cuello y nada y decimos vamos a hacer un cerclaje porque es un gemelar, duplica, casi triplica la posibilidad de parto prematuro. Por lo tanto, si bien el cerclaje tiene muy pocas indicaciones, sí tiene una clara contraindicación, que es realizarlo en embarazo gemelar. Y la progesterona, desafortunadamente, también ha resultado poco efectiva. ¿Cuál es lo nuevo de esto? Un pesario vaginal de silicona, donde los estudios pilotos iniciales mostraron que disminuía el parto prematuro. Este es un estudio que está corriéndose en este minuto y se espera que con manejo expectante tengamos 13% de parto prematuro en los gemelares y bajemos a un 8% con este pesario, que básicamente lo que hace es modificar el ángulo del cuello e impide que las fuerzas mecánicas sobre el cuello y segmento abran y acorten el cordón. Lo mismo se está haciendo para embarazos únicos. En suma, las pacientes que tienen historia de parto prematuro, intervenciones en el estilo de vida no disminuyen el parto prematuro.
la administración de tocolíticos profilácticos no disminuye el parto prematuro. Pero si usted tiene historia de 2 partos prematuros menores de 34 semanas o un parto prematuro en aborto en bloque como incompetencia cervical, cerclaje sí disminuye la posibilidad de parto prematuro, y también la progesterona, ya sea intramuscular o vaginal, con los peros que les conté de la progesterona. Los antibióticos no disminuyen la posibilidad de parto prematuro. Hay múltiples estudios que así lo muestran, lo vamos a mirar rápidamente en la próxima presentación. En pacientes sin historia, en que usted hace un tamizaje por la longitud cervical y se encuentra con un cuello corto, cerclaje no disminuye la posibilidad de parto prematuro. Y progesterona sí disminuye en un 40% la posibilidad de parto prematuro. Lo malo es que no disminuyó ni la mortalidad ni la morbilidad. En gemelos no tenemos estrategias que disminuyan el parto prematuro. 2 o 3 invitaciones, 22 a 24 de noviembre, Hotel del Mar, Viña del Mar, Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología. Va a estar Roberto Romero, va a estar también el profesor David Parker de la hipótesis de Parker, entre otros invitados internacionales. Para el 6 al 8 de diciembre, Miami, Jackson Memorial, tenemos este curso donde hay 3 cursos precongreso. Uno es el de tamizaje de 11 a 14 semanas, otro es de neurosonografía fetal y otro de ecocardiografía fetal, con Rubén Quintero, Roberto Romero, Ana Monteagudo, Jim Huta y nosotros ayudando en este curso. Muchas gracias por su atención en esta primera parte. Si hay preguntas en esta primera parte. Gracias, doctor Cuestas. Una pregunta. Señaló usted que el grupo de uso de progesterona disminuye un 44%. El parto prematuro. El parto prematuro, efectivamente. ¿Es en las pacientes que tienen 24 semanas o las más que tienen más de 24 semanas? Una contesto inmediato para que no se me olvide. Sí. Son pacientes que se hizo el ultrasonido a las 22 a 24 semanas, el cuello medía menos de 15 milímetros, se les dio progesterona natural micronizada, 200 microgramos diarios y miligramos diarios, y fue comparado contra lo mismo pero sin progesterona, es decir, placebo. Disminuyó el parto prematuro que ocurría antes de las 34 semanas en un 40%, en un 44%. Sin embargo, la morbilidad y mortalidad no se modificó. La otra pregunta, usted ha bajado, bueno, se señalaba que el parto prematuro es 22 a partir de 22 semanas. Usted señala en sus estadísticas a partir de 20 semanas. Nosotros acá consideramos 20 semanas como aborto, ¿no? Esa baja que usted ha hecho de 2 semanas, ¿bajo qué concepto? En Chile tenemos una plan que se llama Auge, donde el Estado y todas las compañías de seguro, públicas y privadas, aseguran al paciente el acceso, la oportunidad y los costos que significa el parto prematuro y las secuelas de parto prematuro. El manejo, por lo tanto, tuvimos que definir qué pacientes íbamos a ofrecer esos beneficios. Los niños nacidos son los que están entre 23 y 24 semanas y por abajo de 35 semanas. El Estado no cubre costos sobre 35 semanas. Incluimos para el manejo del parto prematuro, de la amenaza del parto prematuro, hasta las 20 semanas. De modo que pudiéramos nosotros asegurar un manejo adecuado de pacientes que tengan síntomas de parto prematuro, con amenaza de parto prematuro, desde las 20 semanas. Esa es la razón. Doctor. Sí. Sobre el criterio para hablar de embolización a nivel del cervix, ¿con cuántos milímetros de dilatación usted considera que ese cervix ya está embolizado? Muchas veces cuando hacemos el ultrasonido encontramos que la parte proximal está ligeramente más abierta, tiene más moco que la parte distal, ¿no? ¿En qué momento usted considera que esa apertura es ya una embolización o una forma de evento? Okay. Cuando hicimos esto del año 94, describimos dos tipos de embolizaciones, una que era en B y otra que era en U. Entonces definíamos que sí había embudo cuando medía más de 4 milímetros. El orificio cervical interno lo considerábamos como parte del embudo. Sin embargo, como lo que ocurrió en toda la medicina, como ocurre con noche en arteria uterina,
como ocurre con el líquido amniótico en restricción de crecimiento intrauterino y como ocurre aquí con el embudo, son apreciaciones subjetivas y han sido eliminadas de todos los estudios y nos quedamos con los objetivos cuantificables, variables continuas y no dicotómicas, y eso es medición del cervix, desde el orificio cervical interno al externo, describiendo una línea recta. Más de 4 milímetros. Más de 4 milímetros, medimos hasta ahí. La otra pregunta era, doctor, ¿cuál es el manejo de la paciente que viene sintomática a su hospital? Tiene un cervix más de 30 milímetros, ¿no? Y que tiene contracciones evidentes, porque usted me dice que esa paciente no requiere internamiento. ¿Qué hacen ustedes habitualmente? A ver, te cuento las dos realidades. Uno, cuando baja el residente de primer año a verla y es en el hospital universitario que es privado, o cuando la ve el staff en una clínica privada donde cuesta $1000 el día de hospitalización. Obviamente el residente de primer año la vamos a hospitalizar y nos vemos al día siguiente sin dinámica y se va a casa. Y en el otro sitio generalmente se observa por 1 o 2 horas y se va a casa igual. El cuello, la posibilidad de parto prematuro en la siguiente semana es cercana a 0. Obviamente es cercana a 0. Si la paciente tiene contracciones de 3 a 5 en 10 minutos, bueno, a lo mejor a la hora siguiente ya va a tener modificaciones. Pero en general el cuello es para todos los autores un excelente indicador de alto o, en esta otra variable, de bajo riesgo de parto prematuro. Hacemos fibronectina también, hacemos tocolisis y todo para poder tratar de cortar. Doctor, buenos días. Doctor. Usted ha mencionado algunos factores infecciosos que están asociados a parto pretérmino como vaginosis bacteriana o enfermedad periodontal. También ha mencionado de que cuando se le da tratamiento a estos factores no se modifica la frecuencia de parto pretérmino. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? El tratamiento, o sea, el factor de riesgo encontrado ya desencadenó una cascada que es imposible de detener al momento del diagnóstico. ¿El tratamiento antibiótico no está siendo adecuado o simplemente no son factores de riesgo? Yo creo que todas las anteriores. Le cuento cuáles son las evidencias para una y para otra. Hace varios años atrás, cuando se estaba estudiando esto, primero vimos cuál era la probabilidad de que una paciente tuviera cultivos positivos en líquido amniótico, luego a practicar una amniocentesis. Si la paciente consulta por amenaza de parto prematuro y tiene las membranas intactas, un 13% de las pacientes va a tener cultivos positivos. Los gérmenes más frecuentes son micoplasma y ureaplasma, usualmente. Eso juntan más del 80% de las pacientes. Si la paciente tiene, esa misma paciente está de parto, no de amenaza de parto, está de parto, al minuto del parto, la probabilidad de cultivo positivo es de un 30%. Si la paciente tiene las membranas rotas, la posibilidad de entrada es de un 30%. Y al momento de estar de parto, la posibilidad es alrededor de un 75%. Por lo tanto, muchas de las pacientes que tratamos con antibióticos no eran infecciosas. Okay. Esa es la primera causa, un poco lo que dice, no estamos dándole efectivo porque es un síndrome, múltiples etiologías. La segunda, que fue la primera de sus observaciones, es que esto ya está gatillado o disparado. A conejas embarazadas le pusimos Escherichia coli intracervical y le dimos antibióticos a las 0 horas, a las 12 horas, a las 18 horas, a las 24 horas, a las 72 horas. Y cualquier intervención de antibiótico que ocurre después de las 24 horas, no tenemos ninguna opción de regreso, ya está disparado. Ocurre con el shock séptico y uno tiene que llegar a la histerectomía, así que probablemente por ahí también esta parte del efecto. Y lo otro es que hay pacientes, todos los ensayos clínicos es diagnóstico, intervención una vez. Y puede que la misma paciente vuelva a tener vaginosis bacteriana, que es lo que vemos en la práctica clínica además, porque una de cada 5 pacientes tiene vaginosis, uno la trata y vuelve 2 semanas después, otra vez con flujo, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor lo que hay que hacer es intervenciones múltiples, pero los ensayos clínicos han sido intervenciones únicas. Y la otra cosa que sí es importante es que si usted trata por vía local, incluso los resultados perinatales son peores. Entonces la intervención debe ser antibióticos orales. Muy bien, por razones de tiempo vamos a cortar aquí la parte de preguntas y pedirle a Hernán que continúe rápidamente con el siguiente tema, con solamente 20 minutos
de tiempo, doctor.